Datos agrupados en intervalos. Si la cantidad de datos recolectados a estudiar de una variable cuantitativa son numerosos y distintos, es conveniente siempre agruparlos en intervalos. A continuación analizaremos un ejemplo. En el ejemplo, he realizado un estudio estadístico a 40 alumnos de un curso cuya variable de estudio son sus alturas. Estas alturas se van a medir en centímetros. Por lo tanto, los datos en bruto arrojados son los siguientes. Estos datos previamente han sido ordenados de menor a mayor. Por lo tanto, cada vez que trabajemos con datos agrupados en intervalos, si tenemos los datos en bruto, es conveniente ordenarlos de menor a mayor. El primer paso para construir el intervalo es calcular el rango. Por lo tanto, el rango va a ser el primer paso a realizar y esto está relacionado principalmente ordenando los datos de menor a mayor, en el sentido de que debemos identificar el dato mínimo y el máximo, ya que el rango es la diferencia entre el dato máximo menos el mínimo. En este caso, podemos identificar que el dato máximo es 182 y el dato mínimo es 150. Realizamos la resta y nos da 32. Por lo tanto, el rango o campo de variación, como también se conoce, es 32. Una vez calculado el rango, vamos a decidir, en este caso, cuántos intervalos debemos o queremos crear. Primero, debemos tener decidido qué amplitud va a tener cada intervalo. Por lo tanto, recordemos que la amplitud es la diferencia entre el límite inferior del intervalo y el límite superior, es decir, el superior menos el inferior, para que el valor nos dé positivo. En este caso hemos decidido que la amplitud del intervalo va a ser de 4 centímetros. Por lo tanto, vamos a dividir el rango que lo habíamos calculado previamente, que era 32, lo dividimos en 4, porque hemos decidido que nuestra amplitud del intervalo sea 4, y eso nos da como resultado 8 intervalos. El intervalo debe cumplir dos condiciones. Primero, debe resumir la información. Segundo, debe conservar el detalle de la muestra. Un intervalo, como habíamos mencionado previamente, está compuesto o se define de la siguiente manera. Intervalo cerrado A, B abierto. Esto quiere decir que es el conjunto de todos los números mayores o iguales a A, que es el límite inferior, y menores a B, donde A, como habíamos reiterado previamente, es el límite inferior del intervalo y B es el límite superior del intervalo. Las observaciones que coinciden con el límite superior del intervalo no pertenecen a ella y se incluyen en el siguiente intervalo. Es decir, este intervalo va de A a B, en el siguiente incluiremos de B a C, supongamos que es el siguiente intervalo. Por lo tanto, en el primero no se considera el límite superior, en el siguiente sí se considera el límite superior. Y sí se incluye en el intervalo siguiente, como mencionábamos, excepto el límite superior del último intervalo. En el último intervalo debemos, hacer intervalo cerrado en ambos límites, es decir, cerrado el límite inferior y cerrado el límite superior cuando realicemos el último intervalo. Otra característica que debemos tener en cuenta al crear intervalos o al trabajar con datos agrupados en intervalos es conocer la marca de clase. La marca de clase es un valor representativo del intervalo, en este caso el intervalo A, B, y corresponde al promedio entre los límites superior e inferior. Es decir, para calcular la marca de clase, en el intervalo A, B, promedio los límites, es decir, A más B dividido en 2. Por ejemplo, tenemos el intervalo que va entre 150 y 154. Sumamos los límites 150 más 154, que nos da como resultado 304, y lo dividimos en 2. Y nos da como resultado 152. A continuación, vamos a ver un ejemplo que detalla, en este caso, el ejemplo que habíamos mencionado previamente, que era acerca de las alturas de un grupo de 40 alumnos de un curso, que habíamos mostrado al comienzo de la clase.
de 40 alumnos de un curso en el cual habíamos decidido estudiar como variable las alturas. Estos datos en bruto, ordenados de menor a mayor, ahora los vamos a construir o expresar, perdón, en su tabla, en este caso la tabla de frecuencia para datos agrupados. Por lo tanto, aquí, como habíamos mencionado previamente, habíamos decidido crear 8 intervalos con una amplitud de 4 centímetros. Es decir, la diferencia entre los límites es de 4 centímetros. Por lo tanto, aquí primero tenemos que para construir la tabla, en este caso para construir el intervalo, siempre partimos con el dato pequeño que habíamos identificado previamente, que eran 150. Por lo tanto, vamos a ir sumando 4 centímetros por la amplitud para considerar el siguiente intervalo, el siguiente límite, perdón. Por lo tanto, este va de 150 a 154. Aquí no se considera 154, pero sí se considera en el siguiente intervalo. 154, 158, 158, 162, 162, 166, así hasta completar los 8 intervalos. Y recordemos que el último intervalo es cerrado en ambos extremos. La marca de clase, como habíamos mencionado previamente, es el promedio de los límites, es decir, 150 más 154 dividido 2 nos da 152. 154 más 158 dividido en 2 nos da 156. Es así para todos los cálculos de marca de clase, en este caso de esta tabla de datos agrupados. La frecuencia absoluta, aquí debemos observar y trabajar con los datos en bruto, es decir, de 150 a 154 hemos encontrado 4 individuos, es decir, hay 4 datos que cumplen con este rango que está en este rango del intervalo. De 154 a 158 hay 6 individuos, de 158 a 162, 8 individuos, y así hasta identificarlos todos. Y recordemos que la suma de la columna de la frecuencia absoluta nos entrega el total de datos, por lo tanto, el 40, que es el total de datos, debe coincidir con los datos en bruto que tenemos acá, que obviamente también son 40. La siguiente columna es la frecuencia absoluta acumulada. Y recordemos, como habíamos visto en la clase anterior, que esta se construye copiando el primer dato, en este caso 3, aquí, y se suma en forma diagonal. 3 más 6, 9. 9 más 8, 17, y así sucesivamente. Y recordemos que el último dígito va a coincidir con el total de los datos. Recordemos que la frecuencia absoluta acumulada nos indica o nos sirve para comparar datos que son, en este caso, mayores o menores al valor considerado. Es decir, por ejemplo, si es 17, significa que entre 150 y 162 hay 17 individuos o 17 datos. Y eso es fácil de verificarlo, pues simplemente sumamos, en este caso, 3 más 6 más 8 nos da 17. La frecuencia relativa, como habíamos también explicado en la clase anterior, se calcula dividiendo, en este caso, la frecuencia absoluta, en este caso 3, dividido 40, nos da 0,075, 6 dividido 40, 0,15, 8 dividido 40, 0,12, y así con cada una de las frecuencias absolutas divididas en el total. Y recordemos que la suma de las frecuencias relativas debe darnos aproximadamente 1. Es importante este dato, pues actúa como verificador si hemos hecho bien nuestra tabla, en este caso de la frecuencia relativa, la columna. La frecuencia relativa porcentual obviamente está relacionada con la frecuencia relativa y es simplemente multiplicar este número por 100 para obtenerlo en porcentaje. 0,075%, 7,5%, 0,15%, que nos da 15%, y así con todas las frecuencias relativas, ¿cierto? Y recordemos que la suma de los porcentajes debe también ser aproximadamente el 100%. Otra columna importante a considerar es la multiplicación entre la marca de clase por la frecuencia absoluta, ya que este valor nos servirá para posteriormente obtener el promedio o la media aritmética. Por lo tanto, aquí debemos multiplicar la marca de clase por cada frecuencia. 152 por 3 nos da 456, 156 por 6, 936, 160 por 8, 1280, y así con todas las multiplicaciones entre marca de clase y frecuencia absoluta. Posteriormente debemos sumar todas las multiplicaciones y en este caso nos dio 6548. Porque con este valor nosotros vamos a poder determinar el promedio o media aritmética. Pues bien, aquí hemos aprendido cómo se construye y cómo se completa una tabla para datos agrupados en intervalos. De acuerdo al ejemplo, vamos a calcular ahora las medidas de tendencia central.
La primera medida de tendencia central es la media aritmética o promedio. La media aritmética o promedio se calcula de la siguiente manera. Esta es la fórmula que en este caso la define. Esto significa la sumatoria desde el primer dato hasta el último de la suma de las multiplicaciones entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Todo ello dividido en el total de datos. Como nosotros hemos calculado previamente las sumas de las multiplicaciones de la marca de clase con la frecuencia, que lo habíamos obtenido en esta tabla, ¿cierto? En esta columna, la suma total de todas esas multiplicaciones nos dio 6.548 y este valor va acá como numerador. 6.548 se divide en el total, que recordemos que n está representado por el total. 6.548 dividido en 40 nos da aproximadamente 163,7 centímetros. Esto vendría siendo entonces el promedio para nuestra variable en estudio. La moda. En la moda tenemos que tener muy presente lo siguiente. Esta fórmula nos ayudará a encontrar la moda para datos agrupados en intervalos. Primero, la fórmula es la siguiente. Esto se lee de la siguiente manera. La moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta en este caso, de la siguiente frecuencia absoluta al valor considerado, dividido en la frecuencia absoluta anterior al valor considerado más la frecuencia absoluta, en este caso, del siguiente valor considerado por la amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder determinar la moda, por ejemplo, volviendo nuevamente a nuestra tabla, la moda debemos ubicarla en aquel valor que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso podemos identificar que el mayor frecuencia absoluta está con el 11. Por lo tanto, el 11 nos entregará el intervalo donde se encuentra la moda. Este es el intervalo modal. Aquí debería encontrarse la moda. Otra cosa importante, que la moda es distinto al intervalo modal. Esto es un intervalo y la moda es simplemente un valor en específico. Por lo tanto, el intervalo modal lo hemos identificado, el que tiene mayor frecuencia absoluta es 11. Su intervalo modal es va entre 162 y 166. Por lo tanto, una vez identificado el intervalo modal entre 162 y 166, vamos completando esta fórmula. Límite inferior, 162. Este que corresponde acá, 162. Más frecuencia absoluta siguiente al valor considerado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos encontrado que la frecuencia absoluta se encontraba en el 11, por lo tanto, la frecuencia absoluta siguiente es 5. Es por ello que aquí va un 5. Dividido en la frecuencia absoluta anterior. La frecuencia absoluta anterior a 11 es 8. Por lo tanto, 8 más la frecuencia absoluta del siguiente que ya lo habíamos calculado previamente, que es la misma, 5. Por lo tanto, este número y este van a coincidir. Este resultado se multiplica por la amplitud, que es 4. Por lo tanto, al realizar la operación, recordemos que siempre se resuelve la multiplicación primero, se suma con 162 y este resultado nos da aproximadamente 163,5 centímetros. Por lo tanto, la moda debería encontrarse en este intervalo y así es precisamente como concuerda. 163,5 está en este intervalo. Si por X motivo nos hubiese dado 200, significa que no hemos hecho bien el cálculo, porque la moda debería calzar o estar presente en este intervalo. La mediana, el cálculo de la mediana tiene un procedimiento bastante similar. La fórmula es la siguiente. Para calcular la mediana es el límite inferior más n dividido 2. Recordemos que n es el total de datos dividido en 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al valor considerado dividido la frecuencia absoluta del valor considerado por la amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Para calcular la mediana, entonces, lo que debemos hacer primero es tomar nuestro n, que es 40, dividido 2, que en este caso nos da 20. Después, con ese valor, vamos a la columna de la frecuencia absoluta acumulada y el primer valor que supere por primera vez a 20 nos entregará el intervalo donde debería encontrarse la mediana. Por lo tanto, el primer valor que supera 20 aquí es 28. Por lo tanto, la mediana se encuentra entre el intervalo 162 y 166. Pues bien, una vez identificada el intervalo, aplicamos la fórmula. Límite inferior 162 más n partido 2, ya habíamos calculado previamente que era 20, menos frecuencia absoluta anterior al valor considerado. Por lo tanto, vamos a buscar la frecuencia absoluta anterior al valor considerado. Como habíamos dicho,
que el valor que supera por primera vez a 20 era 28 y aquí estaba el intervalo, por lo tanto el valor anterior de la frecuencia absoluta es 17. Recordemos que para la mediana se trabaja una frecuencia absoluta en esta parte del numerador, nos queda 17, por lo tanto 20 menos 17 dividido en la frecuencia absoluta, el valor considerado. En este caso el primer valor que superaba 20 era 28, por lo tanto la frecuencia absoluta es esta, 11, y va a quedar dividido en 11. Luego por la amplitud, que es 4, y después finalmente realizamos la operación. Recordemos que primero la multiplicación, realizamos la resta, lo dividimos por 11, multiplicamos por 4 y ese resultado lo sumamos con 162 y en este caso nos da que la mediana es aproximadamente 163 centímetros. Y esto concuerda con el intervalo. Pues bien, aquí hemos desarrollado una explicación, cómo construir una tabla para datos agrupados en intervalo y hemos desarrollado un ejemplo calculando sus medidas de tendencia central. Por lo tanto, aquí es importante tener claro las fórmulas, en este caso de la media aritmética promedio, la moda y la mediana, y tener cuidado cuando la aplicamos.